Es siempre provechoso recibir al pronto doctor Juan de la Puente. Estás a punto de presentar una tesis doctoral, ¿no? En filosofía, efectivamente. En filosofía, analista conocido, profesor universitario y periodista, director de la publicación digital Pata Amarilla, que es la manera como se denomina, creo, a los huanuqueños desde la independencia, ¿no? No, desde la guerra con Chile. Desde la guerra con Chile. Desde la guerra con Chile. Bueno, la última vez que hemos conversado, hace ya varias semanas, no habíamos pasado por las festividades del 28 de julio, por el discurso de la señora Boluarte, por lo que ha sido percibido como una consolidación de su poder y acentuando sus posibilidades de permanecer hasta el año 26. Si miramos, digamos, en el panorama exclusivamente de la presidencia de la República, es evidente que se ha visto favorecido el gobierno por dos hechos. La primera es el retorno de las protestas sociales a los momentos de junio, mayo y junio, ¿no? Después de las marchas del 19 de julio. Y segundo, quizás el factor más importante es el enorme descrédito del Congreso. Me parece que la presidencia, el gobierno, se siente muy beneficiado por esta enorme implosión del Parlamento que se vive, con un hecho de que a un mes de la elección de la mesa directiva del Parlamento, en términos reales el Parlamento no está operando. Eso no significa que no funcionen las comisiones, pero digamos, la idea de que el Congreso es una especie de pollo sin cabeza, ¿no? Favorece mucho al Ejecutivo porque, además lo dicen las encuestas, es un poder mucho más desprestigiado y desaprobado. De acuerdo. Por otra parte, ¿cómo evalúa el rendimiento de los ministros? Porque en general un gobierno, al cabo ya del tiempo que ya lleva, desde diciembre pasado, podría tener logros sectoriales, inauguraciones, iniciativas, pero acá no se ve mucho, ¿no? ¿Le acompañan bien los ministros o no? No, yo creo que tenemos por lo menos tres niveles, tres ritmos, ¿no? Tenemos un ritmo público de actividades que lo hace la presidenta, el premier y 2 o 3 ministros que se mueven. Un conjunto de ministros que no salen de Lima porque son rechazados o porque tienen temor. Y luego tenemos otro grupo de ministerios llamados de los sectores productivos que tienen dificultades para operar porque no muestran resultados, porque hay una recesión sobre la que pesa un debate, si es expresión de una crisis o solo una recesión técnica. Pero me parece que lo que hace que no se advierta de modo más intenso la falta de resultados en el gabinete es la falta de crítica política y de control en el Congreso, que es distinto a lo que se tenía en la época del presidente Castillo. Es decir, el Congreso acompaña al Ejecutivo, ha pugnado por cambios muy puntuales, incluso algunos ministros incómodos para el Parlamento, como el ministro de Energía y Minas, no es objeto de presiones en la opinión pública. Y entonces hace semanas que no hablan, sí, ¿no? Y entonces este acompañamiento no crítico del Parlamento al gobierno termina también por cubrir, por ocultar la falta de resultados, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, ¿qué relación ha logrado establecer el Ejecutivo con las regiones? Se habla mucho de eso, han habido reuniones, creo que todos los gobernadores han mantenido reuniones recientes, incluso una de ellas en Arequipa, con el Ejecutivo, salvo el gobernador de Puno. Pero estas relaciones son sólidas, ¿no? Porque hemos visto declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional de los Gobernadores Regionales, el señor Roel Sánchez de Arequipa, reiterar críticas. No estamos frente al esquema de enero, porque en enero de este año teníamos a las regiones, a los municipios, a la sociedad civil, a los empresarios demandando elecciones y, por lo tanto, ponerle fin al gobierno de la presidenta Boluarte. A 6 o 7 meses del inicio del gobierno, lo que tenemos es que un conjunto de sectores se han hecho ya la idea de que no habrán elecciones, que la presidenta se quedará si es que no se produce un cataclismo político. Y en el caso de las regiones, me parece que los gobernadores tienen, como se dice, 2 procesos. Un proceso de lenta ilegitimidad que se va labrando en sus regiones porque sus ofertas para ser elegidos no se están cumpliendo. Y por el otro lado se tiene la oferta del gobierno
que le dice vas a mejorar tus posibilidades si es que vienes con nosotros y entonces tenemos obras, proyectos, y entonces esta especie combinada de presiones y ofertas han hecho que los gobernadores pasen por el aro del gobierno, con algunas excepciones, como dices, en un momento distinto, pero es otro tipo de relación, porque la confrontación contra el gobierno en el mes de enero era de los gobernadores como representantes de un sentimiento de las regiones. Hoy día es una relación mucho más propia, porque yo creo que las regiones, la sociedad en las regiones sigue vigilante, contraria al gobierno, de repente no se moviliza, pero digamos es crítica al gobierno, como se ha visto en el último viaje del gabinete a Tacna. Desde que no nos hemos visto, se ha acentuado la importancia de la seguridad ciudadana. Es el tema que más preocupa a los peruanos, es el tema sobre el que más habla el gobierno. Durante varias semanas hemos tenido una campaña pro Bukele fuerte, que creo que se ha detenido en un poco, puesto que la señora Boluarte, por una parte su primer ministro, ha terminado por decir no necesitamos un plan Bukele, acá tenemos un plan Boluarte. ¿Será posible que algo así exista? No creo, porque además yo ya desconfío mucho de esta forma de clasificar las cosas a partir de rótulos, modelo económico, modelo político, es un modelo Bukele. En el mismo El Salvador no se habla del modelo Bukele, se habla de una experiencia autoritaria, inédita, excepcional, extraordinaria, pero autoritaria. Y entonces en el Perú alguien dijo plan Bukele, y entonces en la mente de mucha gente, un plan Bukele significa que hay objetivos, puntos de vista, acciones, y eso no existe como tal. Y entonces la alternativa frente a eso, llamar como plan Boluarte, es un error, porque primero eso es personalizar, digamos, la respuesta del Estado, de modo que se pone a la presidenta en la primera línea de la crítica pública, porque a partir de ahora cada muerto, cada asesinato, cada víctima del sicariato, se lo van a recordar a quien aparece de titular del plan Boluarte. Más allá del impacto de las palabras de 1 o 2 días, me parece que en términos de marketing es una pésima decisión. Lo que sí está en la discusión del Perú es cómo encarar la seguridad. Y hay una lógica autoritaria que cree que por sacar militares a la calle, por elevar las penas, por reintroducir la pena de muerte, es decir, el gatillo fácil como salida, cuando en realidad nosotros hemos tenido ya de esta experiencia. En el Perú, las Fuerzas Armadas han salido a las calles hace como 10 o 12 años. El Callao estuvo varios meses con estado de emergencia y eso no implicó la reducción de la inseguridad. Y hemos tenido experiencias ligeramente exitosas. Ni del narcotráfico. Así es. Ni del tráfico. Y hemos tenido experiencias ligeramente exitosas durante el gobierno, los periodos de Basombrío y cuando su viceministro era el señor Rubén Vargas, de encarar la seguridad ciudadana desde el punto de vista de la inteligencia. Entonces, más que si es un modelo Bukele o no, es que si se va a producir la respuesta del Estado reformando la policía, los esquemas de seguridad, mejorando la inteligencia, el funcionamiento y el financiamiento de los servicios de seguridad. Es una discusión mucho más compleja que este momento que vive el Perú, que es de polarización, fragmentación y de apuestas autoritarias. Lo rotula, no, como esto no ha funcionado, queremos autoritarismo. Hay una encuesta de hace 2 meses, me parece, de IEP, donde el 51% de peruanos dice que estarían de acuerdo con un líder que resuelva el tema de la seguridad ciudadana, aunque viole los derechos humanos, lo cual ya implica una progresión autoritaria muy peligrosa. En estas circunstancias políticas que ha cuadrado usted, ¿qué posibilidades hay de que se implementen reformas institucionales, electorales, políticas, que nos permitan ir, cuando sea el caso, a elecciones sin correr el riesgo que nos pase lo mismo que el año 21, es decir, la fragmentación que facilita que prácticamente cualquier improvisado pueda llegar a ser presidente de la República? Si hoy hubiese elecciones, es probable que hay más posibilidades de que el resultado sea como el año 2021 que en otras oportunidades. Y yo no creo que las reformas que se están planteando en el país, que por ejemplo son reintroducir la bicameralidad, la reelección u otras, implique mejorar la elección, mejorar el ejercicio de la representación. Yo creo que mi impresión es que tenemos una crisis un poco más larga.
vamos en el año octavo o noveno de la crisis, considerando de que esta se inició en el último año del presidente Humala. ¿Por qué el último año? Yo pensaba que en general eran las elecciones del año 16, pero usted la remonta un año antes. ¿Por qué? Porque ahí aparecieron las primeras denuncias vinculadas a Odebrecht y todas esas cosas que debilitaron al gobierno. Hemos transitado los 5 años del periodo para el que fue elegido PPK con Vizcarra, son 6, más 2 años, estamos en el año octavo entrando al año noveno. Mi impresión es que podríamos demorar unos 8 o 10 años más, es una crisis muy larga, porque creo que no hay posibilidades de resolver, no la polarización, porque eso quizás es un poco más fácil, sino la enorme fragmentación del sistema, de la sociedad. Se sigue apostando a líderes, ¿no? Alguien quiere un Bukele, alguien pide un Milei, y no estamos apostando a soluciones mucho más colectivas, más de proyecto. Y es muy complicado salir de una crisis y no hay proyecto, porque incluso puede haber un liderazgo, pero un liderazgo sin proyecto. Quizás es lo más riesgoso para el año 2026 que el Perú encuentre un líder, pero no encuentre un proyecto. ¿Qué se está germinando? ¿Dónde ve usted fuerzas políticas? Porque hay partidos que se inscriben, partidos que buscan renovarse, que vuelven al registro electoral, etc. ¿Dónde ve usted que hay fuerzas y que hay ideas que pueden en algún momento fructificar en un proyecto y consolidar una propuesta al Perú que defina un líder? Me parece que la principal tendencia es a que sean muy relevantes para el electorado las propuestas radicales de derecha o de izquierda. O sea, propuestas de algún modo extremistas con discurso duro de confrontación. No obstante, me parece que lo ideal para el sistema sería encontrar una propuesta que convoque a la unidad nacional. Países muy fragmentados, como hace poco Brasil, con el presidente Lula, ha tenido y tiene posibilidad de salir de esta enmarañada crisis con propuestas de unidad nacional. El eje de la campaña del presidente Lula es un eje de unidad nacional. Y su vicepresidente es un hombre de derecha, que había sido su adversario en las elecciones del año 2008. Sí. A mí me parece que el Perú tiene un escenario donde podría ser atractiva la idea de la unidad nacional, porque no está en discusión hoy día en el Perú la imposición de un 51 sobre el 49%. La idea no es construir una mayoría numérica, parlamentaria, electoral, sino cómo construir una mayoría para un gobierno fuerte. De ese punto de vista, me parece que hay algunos partidos que podrían inscribirse y apostar a ello. El APRA se acaba de inscribir, me parece que tiene tradición para construir este tipo de coaliciones, el PPC también. Me parece que hay 2 partidos que en la izquierda van a inscribirse, el Partido de los Trabajadores, de los Empresarios y Trabajadores, que está vinculado a Patria Roja, quizás Nuevo Perú. Ojalá no tengamos muchos más partidos. A este ritmo podría ser que tengamos el año 2026 40 partidos inscritos y eso sería una cosa muy inconducente. Pero sigo pensando en la posibilidad que tiene el sistema de responder a esta tendencia a opciones radicales, afirmando una propuesta de unidad nacional, que no es ni de centro, ni hacia arriba, ni hacia abajo, sino es una propuesta más centrípeda, ¿no? Porque lo que hemos tenido, todas estas elecciones son propuestas muy centrífugas, sí. Y ya creo que eso no ha ido bien. Ahora, ¿qué puede prefigurar el pacto que ha permitido la mesa directiva actual en el Congreso de la República, que ofrece una novedad, ¿no? Que partidos de derecha sólidamente anclados en ella, incluido el fujimorismo, estén compartiendo una responsabilidad política mayor con Perú Libre? No sé si es pacto componenda, ¿no? Porque me parece que la lógica de este acuerdo, llamémoslo acuerdo, es no avanzar hacia el evento electoral, mantener a este Congreso desprestigiado hasta el año 2026, rebajar sustantivamente sus críticas y el control político al gobierno, e incluso en algún caso proseguir con esta ofensiva contra las instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia. Se parece mucho quizás a las lógicas autoritarias que fueron predominantes en Guatemala antes de esta elección. Y entonces, que sorprendió, ¿no? Sí, una candidatura socialdemocrática. Sí, entonces quizás habría que allí establecer la diferencia entre un pacto de unidad nacional en términos positivos, progresivos, para rescatar los elementos de la democracia liberal que hoy se encuentran en discusión, a una componenda
para mantener el estado de cosas. Ya el Perú sabe la diferencia que hay, que siempre ha habido, en un diálogo y un pacto para no cambiar nada y en un pacto para cambiar. Lo que ha habido en el Congreso me parece que es un pacto, si es que se puede llamar así, o una componenda para no cambiar. Y yo creo que el Perú lo que necesita es un gran acuerdo para cambiar. Ahí creo que radica la diferencia de las dos lógicas, ¿no? ¿Y ese acuerdo para cambiar, lo ve usted impulsado o potencialmente impulsado por qué instituciones, por qué movimientos, por qué personalidades? La fuerza más importante hoy día en la sociedad son los movimientos sociales. Son los que pusieron en la agenda el adelanto electoral, son los que dijeron Castillo es un golpista, pero queremos adelanto electoral. Son los que han repuesto el tema del racismo, de la exclusión, de la marginación de las regiones respecto de la capital. Los que han llamado la atención a la existencia de una diversidad cultural que no es considerada por el sistema. Y finalmente los que ponen sobre la mesa la discusión del asunto económico, que muchos que quieren democracia en el Perú no quieren ponerlo, porque daría la impresión que los problemas en el Perú solo son de índole política y no de índole económica. Y en la medida de que estas fuerzas de los movimientos sociales puedan permear a las propuestas políticas, tengo la impresión que algunos grupos que responden a tradiciones en el Perú, la tradición liberal democrática, la tradición socialista, aprista, social cristiana, puedan volver al escenario. Porque es curioso, hoy día las tradiciones del siglo XIX y del siglo XX, perdón, y del siglo XXI no están en el escenario electoral. No tenemos tradiciones y es difícil organizar la política sin tradiciones políticas. Yo por eso aspiro a que el cambio sea producido desde las tradiciones. Porque en el Perú las que han sabido pactar, lo poco que se ha pactado son las tradiciones políticas, los que han entendido la necesidad de acuerdos para cambiar. Ahí está la Constitución del año 79 como una expresión de eso, o los movimientos para superar el fujimorismo a finales de los años 99, 2000 y 2001, ¿no? De acuerdo. Ahora, usted ha usado la palabra acuerdo justamente en varias oportunidades. Y conocemos cuánto critica usted la falta de diálogo que hay entre los que no piensan de la misma manera en el Perú y el daño que hace eso a nuestro país, ¿no? Que cada tribu se mantenga en diálogo entre los que piensan igual, y esto se ve reforzado por las redes digitales, que es todo un tema mayor, que da la ilusión de que uno está comunicándose con mucha gente cuando lo único que hace es oír el eco de su propia voz. ¿Qué papel le otorga usted como posibilidad al acuerdo nacional después de la reunión que ha tenido lugar justamente preparatoria en Arequipa y la que ha anunciado Max Hernández en Iquitos? Yo creo que las posibilidades para que el acuerdo nacional se convierta en un elemento que produzca o que fomente la reconciliación son dos. Uno, primero, es poner en la agenda del país el tema de los muertos entre diciembre y febrero de este año. Y segundo, el asunto de las reformas y el adelanto electoral. Cualquier otra posibilidad va a permitir un diálogo, pero sin efectos. A mí sí me preocupa la falta de diálogo, pero también me preocupa, y ahora quizás me preocupa más, el falso diálogo. Porque hemos visto en los últimos años, en los últimos días o semanas, tanto ruido por el diálogo, y entonces el diálogo hace tanto ruido que no nos escuchamos entre nosotros. Es una especie de contrasentido. Entonces daría la impresión que hoy día todos quieren dialogar, pero nadie quiere dialogar sobre las cosas que a mí me parece que son el eje, ¿no? El adelanto electoral con reformas y segundo, el asunto de los muertos. Yo sigo pensando que el acuerdo nacional en ese sentido es una vía adecuada, es una vía ideal, porque he leído a todos los críticos del acuerdo nacional, pero no son capaces de proponer una alternativa. Ya, supongamos que coincidimos en que el acuerdo nacional tiene dificultades, pero no he visto un modelo de diálogo distinto, claro que con sí, sociedad civil, con partidos, con regiones, con el gobierno. Permítame terminar, porque ya el tiempo nos está venciendo, con un tema preciso, que es la situación de Alejandro Soto en la presidencia del Congreso. ¿Por qué se le respalda tanto? Porque hay partidos que están corriéndose el riesgo de regresar a manchas como las que recordamos de los años 90 por defender a una persona que tiene flancos por todas partes, ¿no?
A mí me parece que cuando un sector de Fuerza Popular, porque en ellos, en este tema no están todos unidos, cuando un sector de Fuerza Popular dice que hay que garantizar la estabilidad del Congreso, está hablando con sinceridad. Pero precisamente el principal elemento que conspira contra la estabilidad del Parlamento es la presencia del señor Soto. Y entonces yo entendería... ¿Pero qué sinceridad es esa entonces? Claro, lo que pasa es que hay una apreciación equivocada del concepto de estabilidad. Estabilidad en el sentido del cargo. Pero hace 30 días el Congreso no está operando en los términos que opera un poder del Estado. Ya no le pedimos, digamos, un 20 de nota, pero si era un 7 o un 8. Y es un Congreso completamente deficitario. Lo que pasa es que no quiere tocarse el eje del acuerdo, de la componenda de finales del mes pasado. Es tan fácil reemplazarlo por otro de APP. Señor Juan de la Puente, muchas gracias por su presencia acá, por haber pasado revista a temas que son abstractos, pero también haber tomado posición sobre cosas precisas, como el caso de Alejandro Soto y la terca voluntad de respaldarlo de los partidos que forman parte de la mesa directiva. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches.